Construyó un imperio de $1.000 millones, pero un secreto de su pasado, escondido en los ojos de un niño de 3 años, estaba a punto de destruirlo todo. Alexander Blake estaba sentado solo en su oficina de paredes de cristal, en lo alto del horizonte de Nueva York, con la ciudad zumbando silenciosamente bajo él. Desde fuera era la viva imagen de una historia de éxito hecha a sí misma, el CEO más joven en la historia de Blake Tech, un hombre que convirtió una modesta empresa de software en un imperio tecnológico multimillonario. Sus trajes a medida, su mandíbula afilada y su mirada inquebrantable lo habían convertido en un habitual de las revistas de negocios y de los perfiles de Forbes. La gente lo admiraba, lo envidiaba, incluso le temía. Pero nadie lo conocía realmente. Detrás de esos ojos marrones, bajo el reloj caro que marcaba el tiempo sin cesar en su muñeca, vivía algo que nunca había permitido que saliera a la superficie. La vulnerabilidad. Llevaba la ambición como una armadura. Al fin y al cabo, la debilidad no tenía cabida en las salas de juntas ni en las negociaciones. Locure lo había aprendido pronto, creciendo con una madre soltera que fregaba suelos de oficinas y le preparaba la comida con los dedos en carne viva por los disolventes de limpieza. Había jurado que nunca viviría así, que nunca volvería a luchar. Y no lo había hecho. Pero en la búsqueda de la grandeza, había enterrado todo rastro de su pasado. O eso creía. Habían pasado 4 años desde la noche en que conoció a Emily Harper. Ella era una pasante con cara fresca en ese entonces. Todo risas nerviosas y ojos brillantes, aún llevando sus libros de texto y sueños a la oficina como equipaje. Era inteligente, más inteligente que la mayoría, pero no se comportaba como si lo supiera. Esa humildad captó su atención. Eso, y la forma en que escuchaba, realmente escuchaba, cuando los demás solo esperaban para hablar. Durante 3 meses se movieron en un ritmo frágil y tácito. Noches de trabajo en propuestas, pausas tranquilas para el café, miradas que se demoraban demasiado. Y luego una noche, un error, o tal vez no un error en absoluto. Una noche que borró todas las líneas entre quién era él y quién solía ser. Terminó con todo inmediatamente después, sin explicaciones, sin llamadas, solo distancia. Ella dejó la compañía en silencio semanas después. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. El amor no tenía cabida en un mundo construido sobre el control, y él había dominado el arte de olvidar. O eso creía. Ahora, mientras miraba las luces que parpadeaban a lo largo del East River, algo inquieto se movía dentro de él. Se acercaba a los 40, rodeado de poder y riqueza, pero sin ser tocado por algo más profundo. Sin familia, sin raíces, sin rastro de ese breve y confuso capítulo con Emily. En su mundo no había espacio para fantasmas, solo para el crecimiento. Pero la vida, al parecer, tenía su propio calendario. Y pronto, una pequeña verdad, llevada en los ojos de un niño que aún no sabía que existía, se estrellaría contra los muros cuidadosamente construidos de su imperio. Emily Harper se movía por los pasillos de mármol de Blake Tech con la cabeza gacha, empujando el carro de limpieza lo más silenciosamente que podía. Las noches eran más fáciles que los días. Menos gente, menos ojos, menos riesgo de ser reconocida. Había dominado el arte de la invisibilidad, mezclándose en las esquinas, desapareciendo en los ascensores,
aprendiendo el diseño del edificio como una segunda casa. No era el trabajo con el que había soñado cuando tenía 23 años y estaba llena de ambición, pero era un trabajo. Más importante aún, era estable, tranquilo y venía con beneficios de salud para su hijo. Hace 3 años, todo había cambiado. En el momento en que sostuvo a Liam en sus brazos por primera vez, nada más había importado. Ni la traición, ni el silencio, ni la ausencia del hombre que una vez la había hecho sentir vista. Había llorado, por supuesto, durante días, incluso semanas, lamentando no solo una relación fallida, sino una versión de sí misma que ya no existía. La pasante de ojos brillantes se había desvanecido. En su lugar estaba una madre, una luchadora, una mujer que elegía la supervivencia cada día. Nunca se lo había dicho a Alexander. ¿Cómo podría? Después de la forma en que las cosas terminaron, después del frío retiro, el silencio que siguió como una puerta cerrada de golpe. Se había marchado sin exigir explicaciones, y él la había dejado ir sin una palabra. Se convenció a sí misma de que era fortaleza, tal vez era orgullo. Pero cuando la prueba de embarazo dio positivo, la realidad cambió permanentemente. Se había sentado en el borde de su cama esa noche, sosteniendo el pequeño palo blanco en manos temblorosas, mirando la oscuridad y susurrando el nombre que no se suponía que debía decir en voz alta. Alex. Liam era su razón ahora. Un niño de 3 años, con grandes ojos marrones que reflejaban a Alexander tan precisamente que a veces le robaban el aliento. Su risa tenía el mismo ritmo. Su testarudo puchero había sido heredado directamente del linaje Blake, pero su calidez, su compasión, eran suyas. Nunca se había arrepentido de tenerlo, ni una sola vez, pero había hecho un voto de protegerlo de todo, incluido el hombre que, sin saberlo, le había dado la vida. Sepa había postulado a Blake Tech por un desafío de su amiga después de otra serie de rechazos. La ironía le dolía, pero el sueldo era mejor que el del restaurante y necesitaba más tiempo con Liam. Cuando recibió la llamada de Recursos Humanos ofreciéndole el puesto de conserje nocturno, dudó solo brevemente. Trabajar para el hombre que le había roto el corazón era un riesgo. Pero, por otro lado, él nunca la reconocería. Había cambiado, con el pelo más corto, ojos cansados, un cuerpo ablandado por la maternidad. Dudaba que recordara a una chica del pasado, no cuando vivía en un mundo de superficies pulidas y caras olvidables. Pero el universo tiene un cruel sentido del humor, porque la primera vez que se cruzó con él en el pasillo, él en una llamada, con la mandíbula tensa, la voz baja, su pecho se apretó tan violentamente que pensó que sus rodillas cederían. Él ni siquiera la había mirado, ni una sola vez, y eso fue peor que cualquier otra cosa. La forma en que pasó a su lado, como si ella fuera parte del mobiliario, como si nada hubiera pasado. Sabía que no podía dejar que Liam volviera a la oficina, ni siquiera por unos minutos durante el cambio de turno. A él le encantaba el lugar, los suelos brillantes, las grandes ventanas, los botones de los ascensores. Pero también se parecía demasiado a él. Era peligroso. Se había arriesgado una vez, llevándolo por 5 minutos cuando su niñera se retrasó, pensando que nadie se daría cuenta. Pero ¿qué pasaría si él lo viera? ¿Qué pasaría si una mirada destrozara todo? Emily había aprendido a vivir en fragmentos, pequeñas piezas de alegría entre largas horas de silencio, panqueques matutinos con Liam,
historias a altas horas de la noche, la forma en que la llamaba mamá, con tanto afecto que la hacía olvidar cada cosa rota dentro de ella. Sus sueños habían cambiado. Una vez quiso cambiar el mundo. Ahora solo quería darle a su hijo un mundo seguro. Y aunque trataba de alejar el pensamiento, algunas noches todavía se preguntaba, ¿a Alexander le importaría si lo supiera? Incluso recordaría su nombre. Había enterrado las respuestas bajo capas de practicidad, pero algo en lo profundo de ella le dolía, porque no importaba cuánto pretendiera lo contrario, la verdad estaba comenzando a agitarse. Y la verdad tenía una forma de exigir ser vista. Alexander nunca fue el tipo de hombre que notaba a las personas que no estaban en su línea de visión directa. Su mundo estaba cuidadosamente curado. Ejecutivos en trajes elegantes, reuniones con inversores poderosos, cenas con clientes que podían comprar islas como postre. Todo tenía un ritmo, una estructura, un propósito. Así que, cuando notó por primera vez a la mujer con el carro de limpieza, no entendió por qué seguía notándola. Fue sutil al principio, solo un parpadeo en el borde de su enfoque, una sensación de familiaridad que lo hizo mirar 2 veces. Se movía en silencio, con una especie de gracia que no pertenecía a los pasillos estériles e iluminados de su imperio. Algo en su ritmo, la forma en que evitaba el contacto visual, activó un recuerdo que no podía ubicar. No era atracción, al menos no al principio. Era más como una inquietud, como si alguna parte de él la reconociera, pero su mente se negara a cooperar. Alexander se enorgullecía de su memoria, recordaba números, caras, nombres de hace años. Era una habilidad necesaria en los negocios y una que había afilado como una cuchilla. Pero esta mujer lo inquietaba. La vio más de una vez, siempre a altas horas de la noche, cuando la mayoría de los empleados se habían ido a casa. Era tranquila, eficiente, claramente tratando de no ser notada. Y sin embargo, cada vez que sus caminos se cruzaban, ya fuera en el vestíbulo del ascensor o cerca del pasillo de servicio, encontraba su mirada desviándose hacia ella, como si su cuerpo estuviera reaccionando antes de que su cerebro le diera permiso. Al principio, lo descartó. Había estado cansado, con exceso de trabajo. Tal vez le recordaba a alguien de una conferencia, un asistente, alguien con quien se había cruzado en otra vida. Pero la sensación no desapareció. Solo se hizo más aguda. Una noche, mientras se dirigía a su coche después de una larga reunión con la junta, vislumbró su reflejo en el cristal oscuro cerca del nivel de estacionamiento. Se estaba agachando para atar una bolsa de basura. Su pelo rubio se deslizaba de su clip. Sus rasgos se suavizaban por el agotamiento. Había algo desgarradoramente familiar en la curva de su mejilla, la línea de su cuello, la forma en que exhalaba como si el peso del mundo finalmente la hubiera alcanzado. Y por primera vez en años, Alexander sintió algo extraño. Culpa, tal vez, o anhelo. Aún no lo sabía. No dijo nada. Siguió caminando. Pero al día siguiente le hizo a su asistente una pregunta que incluso lo sorprendió a sí mismo. Quería saber si el personal de limpieza había cambiado recientemente. Ella le dio una lista de nombres y horarios, ninguno de los cuales ayudó. El nombre, Emily Harper, nunca apareció. Él lo habría recordado. Eso creía. Y aún así, ella permanecía en su mente, como una melodía que no podía ubicar. Se sorprendió a sí mismo.
soñando despierto durante las llamadas de estrategia, reproduciendo la forma de sus movimientos, la expresión cansada pero decidida en su rostro. Era enloquecedor. No porque la reconociera, aún no lo había hecho, sino porque algún instinto le decía que debería. El verdadero cambio ocurrió 2 semanas después. Era tarde de nuevo. El edificio se había quedado en silencio, excepto por el suave zumbido de las máquinas y las voces distantes del personal nocturno. Entró en la cafetería, esperando que estuviera vacía, y en su lugar la vio sentada sola en la mesa del rincón, bebiendo de un vaso de papel. Ella no lo vio al principio. Sus ojos estaban fijos hacia abajo y su expresión estaba tan profundamente agotada que por un momento se congeló. No por incomodidad, por el recuerdo. No recordaba su nombre, pero recordaba esa cara, solo que más joven, más suave. Recordaba risas en una pequeña oficina, una conversación tranquila bajo luces tenues, el olor a envases de comida para llevar y café. Recordaba a alguien que una vez lo había mirado, no con miedo o asombro, sino con genuina amabilidad. El tipo que no se puede fingir, el tipo que no había sentido en años. Ella levantó la vista entonces y por una fracción de segundo sus ojos se encontraron. Su rostro se puso rígido como una máscara que encaja en su lugar. Se levantó rápidamente, derribando el vaso. El café se extendió por la mesa como secretos derramados. Murmuró una disculpa, agarró su carro y desapareció por la puerta lateral, sin otra palabra. Alexander se quedó allí, inmóvil, mirando el charco de café que llegaba al borde de la mesa y goteaba al suelo. Su corazón latía más rápido de lo que debería. Algo estaba sucediendo, algo grande, pero aún no sabía qué era. Solo sabía que ya no podía ignorarlo. Sucedió un jueves por la noche, el tipo de día gris y empapado de lluvia que hacía que la ciudad se sintiera más pesada de lo habitual. Alexander se había quedado más tarde de lo normal, revisando pronósticos trimestrales que no cumplían del todo sus expectativas. La lluvia golpeaba las ventanas en un ritmo constante, y las luces de la oficina se atenuaban una por una a medida que el personal se iba por la noche. Estaba de pie junto a la enorme ventana de su oficina de la esquina, observando los faros borrosos muy abajo, sintiéndose extrañamente desconectado del imperio que había construido. Últimamente, todo parecía un poco menos sólido. Su confianza, su visión, su comprensión de lo que se suponía que debía ser su vida. Y siempre estaba esa imagen persistente de la mujer rubia de ojos azules que lo perseguía como un recuerdo medio recordado y medio temido. No la había vuelto a ver desde la noche en la cafetería, pero tampoco había dejado de pensar en ella. Algo en su presencia arañaba los bordes de su certeza. Ella era alguien, ahora lo sabía, no solo un fantasma en un mono. Y estaba empezando a sospechar que no era solo alguien para él. Había sido alguien importante. Simplemente no sabía cómo o cuándo había dejado que esa verdad se le escapara. Esa noche, mientras descendía al vestíbulo, la vislumbró de nuevo, pero esta vez no estaba solo al verla. Un niño pequeño estaba con ella, tirando de la manga de su chaqueta. Un niño, tal vez de 3 años, con el pelo castaño revuelto y ojos grandes y curiosos que escudriñaban el suelo de mármol pulido con deleite. Emily se arrodilló a su lado rápidamente,
murmurando algo con urgencia mientras trataba de llevarlo hacia el ascensor de servicio. Parecía nerviosa, sin protección, como si una máscara se hubiera agrietado y la hubiera dejado expuesta. Pero Alexander no se había movido. Su mirada estaba fija en el niño. Algo dentro de él, algo antiguo e instintivo, se enroscó en su pecho. No era la presencia del niño lo que lo sorprendió. Era la forma en que el niño la miró a ella, luego a él, y sonrió. Había algo familiar en esa sonrisa. Algo imposible. No la confrontó entonces. Pasó, lenta y mesuradamente, pero cada parte de él vibraba con una especie de presión que no había sentido desde que era un adolescente, con los bolsillos vacíos y demasiados sueños. No durmió esa noche. Se sentó en su apartamento, mirando una foto en su estante. Él mismo a los 6 años, con el mismo ridículo remolino y esos mismos ojos marrones serios, ahora veía el parecido tan claramente. Y sin embargo, su mente luchaba contra ello. Luchaba porque no tenía sentido, porque nadie se lo había dicho, porque Emily nunca había dicho una palabra. Al día siguiente, esperó, vigiló, no como un depredador, sino como un hombre que intentaba confirmar la realidad que esperaba que no fuera cierta. Se quedó hasta tarde, de nuevo, y cuando la vio entrar en la sala de descanso, cerca de la medianoche, sola esta vez, la siguió. Ella se dio la vuelta cuando lo sintió, y todo su cuerpo se puso rígido. No corrió esta vez. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, los ojos muy abiertos por el pánico silencioso. Él dio un paso adelante, lenta y cuidadosamente, como si se acercara a un animal asustado. «Emily», dijo. Su nombre se quebró en su garganta. Ella no respondió. Él dio otro paso. Vi al niño. «¿Tu hijo?» Aún nada. Solo la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se clavaban en la tela de sus mangas. «Se parece a mí». Su voz era más suave ahora, casi suplicante. «Es mío, ¿verdad?» Por un momento pensó que ella podría mentir. Su boca se abrió, se cerró de nuevo. Miró hacia abajo y luego finalmente se encontró con sus ojos. «Sí», susurró. Una palabra, pero golpeó como un tren. Su aliento se cortó y la habitación de repente se sintió demasiado pequeña. No podía procesarlo todo a la vez. Rabia no era la palabra correcta. Tampoco traición. Era algo más profundo, un dolor hueco que se expandía dentro de sus costillas. «¿Por qué?», preguntó, aunque ni siquiera estaba seguro de lo que quería decir. ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? ¿Por qué eligió el silencio? Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. «Porque no pensé que querría saberlo. Porque tenía miedo de que te lo llevaras. Porque terminaste las cosas sin una palabra. No quería rogar por un lugar en tu vida». Sus manos se cerraron a los lados, no con ira, sino con impotencia. Quiso gritar que él no era ese hombre, que habría dado un paso adelante, que merecía saberlo. Pero en el fondo, una parte de él sabía que ella tenía todas las razones para creer que a él no le habría importado. Había estado tan concentrado en construir muros alrededor de su mundo que no se había dado cuenta del costo. Hubo un largo silencio, y luego ella habló de nuevo, su voz temblando. «Es un buen niño, es inteligente, le encantan los dinosaurios y los waffles. A veces pregunta por su padre, y le cuento historias sobre un hombre que trabaja lejos, resolviendo grandes problemas.
No quería que pensara que no era querido. Alexander tragó con fuerza. Esa frase aterrizó como un cuchillo. Nunca lo había sabido, nunca lo había adivinado. Y ahora esta verdad había llegado con un peso tan grande que casi lo aplastaba. Dio un paso atrás. Asintió lentamente. Luego se dio la vuelta y se fue sin otra palabra. No confiaba en sí mismo para hablar, pero en lo profundo de él algo había cambiado para siempre. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Comenzó con una fotografía, borrosa, tomada desde un ángulo extraño en el vestíbulo de Blake Tech. Alexander estaba parado, mirando a Emily y al niño. El niño había girado la cabeza lo suficiente como para que el parecido fuera inconfundible para cualquiera que conociera al hombre de la oficina de la esquina. La foto había sido tomada por alguien que no tenía idea de la historia completa, pero sabía lo suficiente como para agitar las aguas. En 24 horas, la imagen se abrió camino a través de susurros y mensajes privados, hasta que finalmente llegó a la bandeja de entrada de un periodista junior en un blog de negocios local, desesperado por clics. El titular se publicó a medianoche. ¿Quién es el niño en el vestíbulo? Fuentes afirman que el CEO de Blake Tech tiene una familia oculta. Por la mañana, estaba en todas partes. Alexander entró en la oficina ese día y sintió que la atmósfera cambiaba incluso antes de pasar por el mostrador principal. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las miradas se prolongaron más de lo habitual. Nadie dijo nada directamente, pero el silencio era más denso que cualquier palabra. Cuando llegó al piso superior, su asistente, Mara, lo saludó con una cara pálida y una voz temblorosa. Le entregó una copia impresa del artículo y no dijo nada, solo esperó a que él reaccionara. Lo leyó rápidamente, con la mandíbula tensa con cada párrafo. Era especulación, llena de citas anónimas e implicaciones, pero no importaba. El daño había comenzado. Por la tarde, la Junta había convocado una reunión de emergencia. No hicieron preguntas sobre el niño o la verdad. Preguntaron sobre la imagen, sobre los inversores, sobre la confianza pública. Algunos de ellos parecían más preocupados por cómo esto afectaría la imagen de Blake Tech que por lo que significaba para Alexander como ser humano. Estaba sentado a la cabeza de la mesa, rodeado de gente pulida en trajes caros, y escuchó cómo discutían su vida como una evaluación de riesgos. No le preguntaron cómo se sentía. No le preguntaron si el niño era realmente suyo. Solo querían saber qué tan rápido se podía contener. Uno de los miembros de la Junta, un hombre llamado Howard, se inclinó hacia adelante y dijo lo que ninguno de los otros se había atrevido a decir. Si esto se vuelve más público, podríamos vernos obligados a pedir su renuncia, Alex. Este tipo de historia puede deshacer una reputación en días. Alexander no se inmutó. No mostró el caos que se agitaba dentro. Simplemente asintió una vez. Luego se levantó y salió de la habitación sin una palabra. Caminó sin rumbo por los pasillos durante casi una hora, ignorando llamadas, ignorando mensajes de texto. La verdad resonó a través de él, más fuerte ahora, incontenible. Tenía un hijo, un niño real, vivo y que respiraba, que llevaba sus ojos y su risa, y tal vez incluso partes de su corazón. Y había perdido 3 años con él, tiempo que nunca podría recuperar. Lo que más lo perseguía no era el escándalo o los titulares. Era que Emily había tenido razón. Él no le habría creído. No habría querido la responsabilidad.
Había estado tan envuelto en la ambición que podría haberse marchado, incluso sabiéndolo. Cuando finalmente se encontró solo en el salón ejecutivo, miró el horizonte gris, la ciudad tan indiferente como siempre, y sintió que algo se elevaba en su pecho, algo desconocido y consumidor. No vergüenza, no miedo, amor, crudo y aterrador. El tipo de amor que venía con consecuencias, con sacrificio, y supo en ese momento lo que tenía que hacer. Esa noche convocó una conferencia de prensa. El equipo de comunicaciones intentó detenerlo, intentó guiarlo a través de declaraciones y planes de contingencia, pero él se negó. Salió al escenario solo, vestido con un traje sencillo sin corbata, las cámaras haciendo clic furiosamente mientras se acercaba al podio. La sala estaba llena de periodistas, la mayoría de los cuales ya tenían borradores preparados, esperando solo la confirmación. Miró a la multitud y habló sin notas. Hay algo que todos han visto a estas alturas, y no voy a perder el tiempo negándolo. Sí, el niño de la fotografía es mi hijo. Se llama Liam. No supe de él hasta hace poco. Y sí, soy yo quien no hizo las preguntas correctas cuando importaba. No estoy aquí para dar una versión. Estoy aquí para decirles que es real, y es mío, y voy a ser un padre para él, tenga o no un título en esta compañía. La sala se quedó en silencio. Continuó, más tranquilo ahora, pero aún firme. Pasé mi vida construyendo algo que pensé que me haría invencible. Pero nada de lo que he construido se compara con la mirada en los ojos de mi hijo cuando sonríe. Si eso me cuesta mi reputación, que así sea. Si me cuesta mi trabajo, sobreviviré. Lo que no haré es fingir que no existe o que no soy responsable de él. No dejaré que crezca pensando que fue un error. Cuando se bajó del podio, no hubo aplausos, no hubo vítores, solo un silencio aturdido y los destellos parpadeantes de las cámaras. Y fue suficiente. Porque por primera vez en su vida, no estaba actuando. No estaba fanfarroneando. Estaba diciendo la verdad. Y nadie, ningún miembro de la Junta, ningún periodista, podía quitársela. Las consecuencias llegarían. Las consecuencias serían reales. Pero Alexander Blake ya no tenía miedo. Tenía un hijo, y eso lo cambió todo. Las horas que siguieron a la conferencia de prensa fueron un borrón de incertidumbre, especulación y tranquila incredulidad. Alexander regresó a su oficina sin saber lo que le esperaba al otro lado de esa verdad. Se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo, observando cómo la luz se desvanecía del cielo, inseguro de lo que vendría a continuación. Nadie llamó a la puerta. Nadie llamó. Incluso el siempre bullicioso chat grupal de la compañía pareció detenerse, suspendido en una vacilación colectiva. El mundo había escuchado su verdad, pero aún no había decidido qué hacer con ella. Por la mañana, la respuesta comenzó a tomar forma, pero no fue lo que nadie esperaba. En lugar de indignación, la reacción del público fue sorprendentemente humana. Aparecieron artículos no solo en plataformas financieras, sino en blogs de crianza, foros de mujeres y columnas de crecimiento personal. Los titulares decían, CEO elige la paternidad sobre la fortuna, y el discurso vulnerable de Alexander Blake toca una fibra cultural. El video de la conferencia de prensa se volvió viral en 24 horas, no por el escándalo, sino por la sinceridad. En un mundo tan acostumbrado a la manipulación, aquí había un hombre que no había tratado de ocultar nada. Se había parado en un escenario y había asumido sus errores sin culpar a nadie o dar excusas.
y la gente respondió a eso. Por supuesto, hubo críticos. Hubo inversores que pidieron su renuncia. Miembros de la Junta que emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas de decepción y fuentes anónimas que cuestionaron su juicio, pero fueron rápidamente ahogados por la ola de apoyo público de personas a las que nunca antes les había importado Blake Tech. De repente, el hombre en la cima de un imperio tecnológico frío tenía un rostro humano, un rostro que parecía atormentado, humillado e inconfundiblemente conmovido. Los empleados comenzaron a hablar en su defensa. Miembros del personal anónimos compartieron historias sobre su integridad, su ética de trabajo, incluso momentos de amabilidad inesperada. La marea estaba cambiando. Para Emily, los días que siguieron fueron más complicados. Ella nunca había querido esto, este espectáculo, esta repentina visibilidad. Su teléfono no dejaba de sonar. Los periodistas la acosaban en el trabajo y en casa, pidiéndole entrevistas, declaraciones, reacciones. Amigos con los que no había hablado en años se pusieron en contacto, algunos con amabilidad, otros con una curiosidad apenas velada. Trató de proteger a Liam del caos, pero incluso él podía sentir que algo extraño estaba sucediendo. Le dijo que todo estaba bien, que todo estaría bien, pero su voz temblaba más de lo que se daba cuenta. Una noche, mientras estaba sentada en su pequeño apartamento leyéndole a Liam, llamaron a la puerta. Se congeló. Durante un largo momento, simplemente se quedó mirando el picaporte, con el corazón latiendo con un tipo de miedo que no había conocido en años. Luego se levantó, caminó lentamente por la habitación y abrió. Alexander estaba allí, sin seguridad, sin cámaras, solo él. Su abrigo estaba húmedo por la lluvia y sostenía un pequeño dinosaurio de peluche en su mano. El mismo que Liam había señalado una vez en un escaparate semanas atrás, cuando ella le había dicho, «Tal vez la próxima vez». «No quiero quitarte nada», dijo Alexander en voz baja. «Solo quiero ser parte de su vida, si me dejas». Ella no respondió al principio. Sus ojos eran ilegibles, en algún lugar entre el agotamiento y la esperanza cautelosa. Liam se asomó por detrás de ella, curioso, y por un breve e inaudible momento los dos Blake se miraron el uno al otro. Padre e hijo, algo pasó entre ellos, intangible e innegable. Luego Liam se adelantó y tomó el dinosaurio con una sonrisa que casi hizo que Alexander se arrodillara. Esa noche hablaron durante horas, no sobre el escándalo, ni los titulares, ni las amenazas de la Junta. Hablaron sobre Liam, lo que le gustaba, lo que le asustaba, lo que lo hacía reír. Emily le contó a Alexander sobre su primera palabra, su obsesión por construir torres con cajas de cereal, la forma en que le gustaba cantar para sí mismo cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Alexander escuchó, realmente escuchó, como si pudiera ponerse al día con años en una sola noche. Eventualmente, él le contó todo. El momento en que vio a Liam en el vestíbulo, las preguntas que lo atormentaban, la decisión de hacerlo público, no como una estrategia, sino como una promesa. Confesó su arrepentimiento, su ambición ciega y su esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera un camino por delante. «No espero que me perdones», dijo, «pero estoy aquí ahora y no me voy a ir a ninguna parte». Emily no respondió de inmediato. En cambio, miró a su hijo, acurrucado entre ellos en el sofá, profundamente dormido, el dinosaurio metido bajo su brazo. Luego miró a Alexander, no al CEO, no al hombre que una vez se había marchado,
sino al hombre que había regresado, con las manos vacías y el corazón abierto. «No sé cómo va a funcionar esto», dijo en voz baja. «Pero quiero que conozca a su padre. Quiero que sepa que nunca fue un secreto y que siempre valió la pena ser visto». Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Dentro, algo frágil y nuevo había comenzado a tomar forma. No una resolución, sino un comienzo. Por primera vez en años, ninguno de ellos estaba solo. Las semanas que siguieron no se parecieron en nada a lo que Alexander había esperado. Había imaginado caos, presión constante de los medios, un colapso de su autoridad dentro de BlakeTech, tal vez incluso una renuncia forzada bajo el pretexto de restaurar la confianza pública. Pero, en su lugar, sucedió algo más, algo raro y casi milagroso en el mundo en el que vivía. La verdad, una vez completamente expuesta, dejó de ser una amenaza y comenzó a sentirse como un cimiento. Por primera vez en años, Alexander ya no se escondía de nada, y extrañamente le dio una especie de paz que no sabía que necesitaba. Internamente, BlakeTech enfrentó turbulencias. La junta permaneció dividida, con varios miembros todavía presionando por su destitución, citando la distracción causada por el escándalo. Los equipos legales debatieron las responsabilidades fiduciarias. Los departamentos de recursos humanos se apresuraron a reforzar las políticas de ética en el lugar de trabajo, y el equipo de relaciones públicas emitió una declaración de seguimiento cuidadosamente elaborada, agradeciendo al público por su comprensión y apoyo durante este capítulo personal en la vida de nuestro CEO. Pero fuera de los muros corporativos, la respuesta del público se había suavizado. Los inversores estaban nerviosos, pero no en pánico, y la lealtad del cliente se disparó. Era como si la gente quisiera creer en alguien que cometió un error y lo asumió. En un momento en el que la autenticidad era más valiosa que la perfección, la vulnerabilidad de Alexander se había convertido en un activo inesperado. Aún así, él sabía que no debía confiarse en el sentimiento público. Volvió a trabajar con tranquila determinación, ya no tratando de demostrar que era intocable. En cambio, se centró en escuchar más, delegar con confianza y construir conexiones más profundas con las personas que lo rodeaban. Programó controles regulares, no solo con los ejecutivos, sino con el personal de los departamentos que rara vez había reconocido antes. Por primera vez en su liderazgo, se detuvo en la sala de descanso para algo más que solo café. Le preguntó a la gente cómo estaba, y esta vez se quedó el tiempo suficiente para escuchar las respuestas. Emily, mientras tanto, continuó trabajando de noche por un tiempo, incluso después de que él insistiera en que no tenía que hacerlo. «No estoy aquí por favores», dijo ella, respondiendo a su oferta con la misma dignidad tranquila que siempre había llevado. Pero sí aceptó dejar que él apoyara su educación. Hacía mucho tiempo que había puesto en suspenso sus sueños de un título en administración de empresas. Pero ahora, con su aliento y una beca arreglada discretamente a través de una fundación de terceros, se inscribió en clases nocturnas. No porque le debiera algo, sino porque quería probarse a sí misma que el pasado no definía su futuro. Su relación siguió siendo complicada, indefinida. No eran amantes, todavía no. Tal vez no de nuevo. Pero eran algo más cercano que extraños, más profundo que compadres. Compartían mañanas silenciosas con café
intercambiaban mensajes de texto sobre las nuevas palabras de Liam, y ocasionalmente se sentaban juntos mientras él se quedaba dormido entre ellos en el sofá. Hubo momentos incómodos. Sí, vacilaciones, resentimiento enterrado, recuerdos que todavía dolían, pero lo estaban intentando. Y cada vez que Liam buscaba la mano de su padre sin dudarlo, o susurraba, «Papi», con una sonrisa soñolienta, esas grietas en su historia se suavizaban un poco más. Liam se convirtió en el puente que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos habían necesitado desesperadamente. Estaba lleno de preguntas sobre la oficina, sobre las cámaras, sobre por qué la gente a veces los miraba cuando caminaban por el parque. Alexander respondió lo que pudo, simple y sinceramente. «La gente no sabía que tenía un hijo», dijo una vez, arrodillándose para mirar a Liam a los ojos. «Ahora lo saben y estoy muy feliz de que lo sepan». Liam solo asintió y regresó a su camión de juguete, sin inmutarse por la complejidad de todo. Los niños eran divertidos de esa manera. Aceptaban el amor sin necesidad de entender todos los detalles detrás de él. Eventualmente, Alexander tomó una decisión que sorprendió incluso a sus asesores más leales. Propuso una nueva iniciativa dentro de Blake Tech, un programa de alcance centrado en la familia, diseñado para apoyar a los padres solteros en la tecnología, con acceso a estipendios para el cuidado de los niños, horas flexibles y tutoría para jóvenes profesionales que habían pausado sus carreras por razones familiares. Nombró la iniciativa El Camino de Liam. La Junta se resistió al principio, alegando que era demasiado personal, demasiado filantrópico, demasiado emocional. Pero Alexander no se echó atrás. Presentó datos, estudios de caso, proyecciones. Y cuando eso no funcionó, les recordó que las empresas que lideran sin empatía no lideran por mucho tiempo. La moción fue aprobada por un estrecho margen. En 6 meses, El Camino de Liam se convirtió en una de las políticas internas más celebradas de la compañía. El viaje no fue perfecto. Todavía había artículos, ocasionales reacciones negativas y largas noches llenas de preguntas que ni él ni Emily podían responder todavía. Pero el miedo lo había abandonado. Ya no tenía miedo de la imperfección. Ya no estaba obsesionado con el control. Había aprendido algo a través de todo ello, algo que deseaba haber sabido mucho antes. El éxito sin amor es solo un tipo más ruidoso de soledad. Una noche, después de un largo día y una cena tranquila, Alexander se paró en el balcón de Emily con vistas a la ciudad. Ella se puso a su lado, cruzando los brazos para protegerse del viento, y se quedaron allí durante mucho tiempo sin hablar. Debajo de ellos, las calles zumbaban de vida, pero allí arriba todavía era pacífico. «No sé qué es esto», dijo ella, sin mirarlo. «No sé a dónde va». «Yo tampoco», respondió él, «pero sé que quiero estar aquí, todos los días, por él, por ti, por lo que venga después». Ella no dijo nada más, pero después de un momento se acercó y le tomó la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, Alexander Blake no sintió que se estaba cayendo. Sintió que finalmente estaba parado sobre algo real. Era una tranquila mañana de domingo, del tipo que se deslizaba suavemente sin urgencia, rozando la luz dorada contra las ventanas y llenando la casa con un ritmo lento y pacífico. Alexander Blake se despertó antes que nadie, el suave peso de un pequeño cuerpo presionado contra su pecho. Liam todavía estaba dormido,
acurrucado en él como un signo de interrogación, con una mano agarrando el borde de la camiseta de su padre, su respiración constante y cálida. Al otro lado de la cama, Emily yacía de espaldas a ellos, su cabello derramándose sobre la almohada en suaves ondas. El mundo estaba quieto, sin llamadas, sin titulares, sin reuniones, solo el sonido de la respiración y el suave tic-tac del viejo reloj montado en la pared. Alexander permaneció quieto durante mucho tiempo, sin querer molestar el momento. Se sentía sagrado, esta frágil burbuja de luz matutina y amor tranquilo. Recordó tantas mañanas de años pasados que comenzaron en habitaciones de hotel o suites corporativas, despertando con notificaciones de correo electrónico y agendas consecutivas. Solía pensar que eso era poder, que eso era propósito, levantarse temprano y adelantarse, moverse rápido y siempre tener el control. Pero ahora, con Liam acurrucado contra él y la luz del sol arrastrándose suavemente por las sábanas, entendió que el verdadero poder se veía así. Lentitud, presencia, amor que no pedía nada más que ser sostenido y protegido. La casa junto al lago había sido su idea, no una mansión, no un símbolo de estatus, solo un hogar, una cabaña modesta que habían renovado juntos durante el último año. No estaba lejos de la ciudad, pero lo suficientemente lejos como para sentir que el ruido finalmente se había detenido. Emily había elegido los colores. Liam había elegido su habitación. Alexander, por una vez, no había intentado controlar nada. Solo quería darles un espacio que les perteneciera a todos, no a su pasado, no a su sacrificio, no a la compañía o la marca, solo a ellos. Cuando Liam se despertó, parpadeando con esos grandes ojos marrones que reflejaban los suyos, sonrió soñoliento y susurró: ¿Vamos a hacer panqueques hoy? Alexander asintió, pasándole la mano por el pelo desordenado de su hijo. Por supuesto que sí, pero tienes que ser mi sous-chef. Liam sonrió, ya saliendo de las mantas y rebotando fuera de la habitación con pies ligeros. El sonido de sus pequeños pasos resonó por el pasillo, seguido por el ruido de una silla que se arrastraba hacia el mostrador de la cocina. Emily se giró un poco, con los ojos aún cerrados, pero sonriendo. «Estás haciendo un monstruo de él», murmuró. «Un pequeño dictador, amante de los panqueques». Alexander se rió en voz baja y le besó el hombro antes de levantarse para seguir a su hijo. «Lo heredó de ti», dijo. Pero ambos sabían que no era cierto. En la cocina, Liam ya estaba sacando el tazón para mezclar, de pie con orgullo en la silla como un chef a punto de dirigirse a su brigada. Alexander se unió a él, atándose un delantal alrededor de la cintura y dejando que el niño rompiera los huevos, derramara harina y midiera la leche con dramática concentración. Era desordenado, era caótico, era perfecto. Más tarde, mientras los tres se sentaban en el porche con platos humeantes de panqueques imperfectos, observando el lago que brillaba en la distancia, Alexander se encontró abrumado, no por el miedo, o la ambición, o la duda, sino por una especie de gratitud suave e impresionante. Esta vida no le había llegado de la manera que esperaba. Había llegado tarde. Había llegado dolorosamente, pero había llegado de todos modos. Miró a Emily,
con las piernas metidas bajo ella en la silla de mimbre, el cabello volando con el viento, riéndose de algo que Liam había dicho sobre que su panqueque parecía un dinosaurio. Ella se encontró con la mirada de Alexander y sonrió, real y cálida, sin pretensiones ni peso. No era perdón, no del todo, pero era paz. El tipo de paz que no necesitaba palabras para existir. Una vez había creído que el legado se construía en torres de cristal y precios de acciones, en la dominación del mercado y la marca elegante. Pero mientras Liam se apoyaba a su lado, con los dedos pegajosos y el jarabe en la barbilla, Alexander se dio cuenta de que el legado también se podía construir en mañanas como esta, en elegir quedarse, en aparecer, en convertirse en el hombre que nunca pensó que tendría tiempo de ser. Cuando el sol finalmente subió más y el mundo más allá del lago comenzó a despertar, Alexander no se apresuró. Habría otros lunes, otros tratos, otras decisiones esperando. Pero por ahora estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y por primera vez en su vida, el silencio no era algo que llenar, era algo que atesorar. Había completado un círculo, no como un hombre que regresaba al poder, sino como un hombre que regresaba a sí mismo. No la versión que otros habían creado, sino la que estaba enterrada profundamente bajo años de ambición y miedo. El padre, el compañero, el hombre que una vez se había alejado del amor y había luchado para regresar a él, paso a paso, imperfecto. La tormenta había pasado. La verdad había sido dicha, y en su lugar algo duradero había echado raíces. Un comienzo, no de un cuento de hadas, sino de algo mucho más extraordinario. Una vida real, defectuosa, y finalmente vivida plenamente.